Radio Nacional Argentina presenta Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia, empezando la temporada 2015. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, buenas tardes. Bueno, muy contentos de estar de vuelta en la radio pública, iniciando una nueva temporada, en veranito porteño, acompañándolos por todo el país, por las 40 emisoras de Radio Nacional. Bueno, y empezando con algunos cambios, algunas remodelaciones en el programa, secciones nuevas que van a ir conociendo. Y encarando esta tarea tan linda de hablar con ustedes de historia en la sobremesa, depende, 14 horas del domingo, esperando que disfruten y estimulando el interés por la historia argentina, como tratamos de hacer siempre cada domingo. Ante todo quiero agradecer a toda la gente que me ha acompañado en estas charlas de verano, presentando La Voz del Gran Jefe. La verdad que fue muy lindo todo, Mar del Plata, Pinamar, San Rafael, Mendoza, que fue realmente impresionante, había 10.000 personas dentro del marco Verano de Emociones. Hablé en un escenario de rock, la verdad que una situación muy particular, una hermosa noche, y bueno, había una cantidad de gente impresionante que calculan en 10.000, y bueno, para mí fue una enorme emoción hablar ante tanta gente, con tanto respeto, tanto silencio, en un marco hermoso de una noche mendocina. Así que algo inolvidable, esa charla que di en San Rafael. Y bueno, ahora seguiremos recorriendo el país. Estuvimos en Madryn también, por la provincia del Chubut. Después iremos a las grutas, volveremos a Mendoza, en este caso capital. Así que bueno, gracias a todos por el acompañamiento y por la buena onda con el gran jefe y con su autor. Así que muchas gracias a todos. Felipe Piña hace historia en la radio pública. Bueno, en este año electoral que se abre 2015, esperamos que nos sigan eligiendo. Y bueno, como decía antes, vamos a tener nuevas secciones, algunas vinculadas con el tango, otras con el fútbol. Vamos a tener entretenimientos, trivias, todo lo que haga el programa, como la renovación del programa, que también tiene que ver con las ganas de ir cambiando. Vamos a tener, como siempre, reportajes a gente interesante, testimonios, audios, todo lo que sirva para ampliar un poco este renovado interés que vamos viendo en ustedes por la historia, las vías de comunicación, los concursos, como siempre. Todo eso va a ocurrir en esta temporada 2015 que abrimos hoy. Y en este primer programa de la temporada 2015 vamos a hablar de un hecho cuyo aniversario se cumplió en esta semana, que es el célebre combate de San Lorenzo. Hablaremos de sus causas, su desarrollo y particularmente también de sus consecuencias políticas, ¿no? De la instalación a nivel nacional de este teniente coronel recién arribado a nuestras costas, don José de San Martín, un hombre que viene ya con un background político interesante, que se conecta con los círculos más revolucionarios en nuestro país apenas llega. Por ejemplo, la Sociedad Patriótica del querido Bernardo de Monteagudo, su incorporación a la Logia Lautaro y creación y fundación de la Logia Lautaro en nuestro país, la participación en el derrocamiento del primer triunvirato, toda esa cuestión que lo va poniendo a San Martín como una figura reconocida, aunque algunos todavía tenían algunas dudas sobre su lugar en la estrategia militar, porque venía con muy buenos galardones de su participación en el ejército español, y evidentemente la contundencia del triunfo de San Lorenzo lo va a colocar en un lugar indiscutible de un gran estratega, de un hombre con una gran capacidad, que logra en apenas 15 minutos doblegar a un enemigo claramente superior numéricamente hablando, ¿no? 250 contra 150, no dejando dudas sobre esta capacidad militar y esta capacidad estratégica. Nuestro país tiene historia. Cada historia. Bueno, vamos a empezar hablando entonces del combate de San Lorenzo, combate que todos conocemos por la marcha, sí. Una marcha
altamente interesante que tuvo su historia y su leyenda, ¿no? La marcha fue compuesta por Cayetano Silva, Sí. estrenada en Rosario el 30 de octubre de 1902, durante la inauguración de un monumento al general San Martín. En 1908 el profesor Carlos Benielli le incorporó letra, la letra que conocemos. Cayetano Silva murió en la pobreza en Rosario en enero de 1920. Y una de las leyendas que circulan en torno a la marcha de San Lorenzo es que la ejecutó el ejército alemán cuando Hitler entró en París, ¿no? Esto no ha sido posible de confirmar. Esto, como sabemos, ocurrió en junio de 1940, en el verano de 1940. Y también se dice que como desagravio, cuando Eisenhower entró a París, también hizo ejecutar a la banda la marcha de San Lorenzo. Esto se dice, se comenta, no tenemos forma de confirmarlo. Lo que sí sabemos, y tenemos la posibilidad de comprobar inclusive, que la banda real inglesa tiene en su repertorio la marcha de San Lorenzo. Me ha tocado estar ahí en el Palacio. ¿Cambio de guardia? Sí, el Palacio Buckingham, y ahí ver el cambio de guardia donde los muchachos tocan la marcha de San Lorenzo, ¿no? Así que es una marcha muy bonita, muy sonora, de trascendencia mundial, que habla de un episodio que quizá muchos conozcamos como titulares, muchos crean que hay mucho mito en eso, y hay cosas que son mitológicas y otras cosas que parecen mitológicas pero que son ciertas, y que trataremos de ir develando a lo largo de esta primera parte del programa, ¿no? Bueno, Febo Asoma es un buen comienzo, sí, hablando de Febo mitología. Asoma, absolutamente, ¿no? Hablando de mitología, ya recurrir a Febo, ¿no? El sol, y utilizar a Febo como símbolo. Habla de esta situación tan interesante que tiene que ver con el ataque permanente de los españoles que estaban ubicados en Montevideo. Recordemos, Montevideo seguía obediente a España, mientras que Buenos Aires reclamaba la soberanía local. Todavía no se había proclamado la independencia, pero sí se había producido la Revolución de Mayo. Había un gobierno como el Triunvirato, que gobernaba teóricamente en nombre de Fernando, pero claramente en rebeldía, ¿no? Y evidentemente España atacaba desde Montevideo, básicamente con labores de pillaje, de saqueo de las costas del Paraná. Inclusive atacaba periódicamente Buenos Aires con bombardeos bastante fuertes desde la costa. Teníamos la ventaja que los barcos no se podían acercar tanto por esta dificultad de la playa y del río Bajo, así que los cañonazos venían de lejos, pero causaban una gran zozobra en la población. Así que una vez arribado en nuestro país, el teniente coronel San Martín, que venía con buenas recomendaciones y que había sido recibido con no tanto agrado por el hombre fuerte del Triunvirato, Bernardino Rivadavia, se le va a encomendar, una vez acordado su incorporación al ejército patriota, se le va a encomendar la creación de este cuerpo de granaderos, que es un cuerpo de despliegue rápido, un cuerpo de élite, con la función de defender las costas del litoral. Y ahí es donde San Martín comienza entonces a preparar la defensa y a ver qué lugar sería el ideal para responder a estos ataques. ¿Sabes qué pensaba? Que hay una pregunta que habitualmente no nos formulábamos cuando éramos chicos, que es ¿por qué los españoles no invadieron Buenos Aires por el río? Claro, exactamente. O sea, la respuesta está en una batalla como esta. Una batalla como esta, no tenían la capacidad. Bueno, había una buena defensa en Buenos Aires, el problema eran las otras costas, ¿no? Había ya una pequeña flota que se estaba formando, una flota financiada por don Juan Larrea, que estaba haciendo sus primeros combates, sus primeras defensas, ¿no? La dificultad estaba en zonas más desprotegidas, como eran las costas del Paraná, y ahí entonces se empieza a pensar en esta cuestión de defender estas costas, ¿no? El mundo, pasaban cosas interesantes en el mundo en aquel año 13 que estaba empezando, 1813. Prusia y Rusia se alían para combatir a Napoleón, ¿no? Mientras continúa la declinación del Gran Corso, empieza ya a notarse signos de decadencia en el Imperio Napoleónico después de la derrota de Rusia, ¿no? De la campaña de Rusia. Algo que muy poca gente sabe es que en aquel momento Inglaterra había invadido los Estados Unidos, en la famosa guerra
de independencia, porque recordemos que si bien Estados Unidos proclama su independencia en 1776, hay una larga guerra con Inglaterra y todavía en el 13 se está combatiendo, y ese año 13 Inglaterra ocupa Washington, incendia la Casa Blanca y el presidente Madison tiene que huir de Washington. Esas son cosas que pasan en aquel momento, ¿no? En plena guerra Estados Unidos y Gran Bretaña. Simón Bolívar recupera un poco la iniciativa, recupera Caracas para la causa americana, y Lord Byron, el famoso poeta que hablaba tanto de la independencia griega, ¿no? Regresa justamente de Grecia y publica El Infiel, mientras que Rossini estrena la ópera Tancredo. Y también en ese año nacían dos grandes músicos, Richard Wagner y Giuseppe Verdi. Eso pasaba en 1813. Es interesante pensar porque como habitualmente nos cuentan la historia de una manera tan aislada, es lindo saber qué música sonaba en aquel momento, ¿no? Y está bueno saber que andaba Rossini componiendo óperas, y esta ópera Tancredo que decían que tenía mucha resonancia mozartiana, ¿no? Que tenía mucha influencia de otro contemporáneo que estaba escribiendo, que era Mozart, ¿no? Y lo que sumabas recién, ¿no? El hecho de decir, guarda que la vida de Inglaterra no era pacífica solamente en Europa, sino que estaban invadiendo otra vez. Están invadiendo nada más y nada menos que los Estados Unidos, ¿no? Bueno, y algo fundamental que tiene que estar muy presente cuando hablamos de San Lorenzo es que se está reuniendo a fin de enero de ese año, se está reuniendo la asamblea del año 13, lo cual es un dato muy importante a tener en cuenta de qué resonancia política puede tener el triunfo de San Martín en una reunión de una asamblea constituyente que tiene como objetivo la elección de un primer mandatario, de un jefe nacional, una especie de presidente que va a terminar siendo el director supremo, ¿no? Entonces también se juega mucho políticamente en este combate de San Lorenzo. Bueno, ¿se animarán a declarar la independencia? No, yo podría dar suspenso a esto, pero no, porque evidentemente había muchos intereses muy fuertes, ¿no? Y se temía mucho la reacción inglesa aliada a España, entonces esto demora notablemente, en 3 años nada más y nada menos de la declaración de independencia. Está claro que esa asamblea va a estar muy politizada, que va a intentar ser dominada, y va a ser dominada de hecho por Alvear, el hombre que era amigo de San Martín, con quien llega en el barco la George Canning, pero que se va a ir enemistando de San Martín en la medida que el militar recientemente llegado vaya cobrando gloria y vaya creciendo políticamente. ¡Soldados! Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca suficiente. El enemigo espera, y espera bien armado, señores. Son la esperanza de la América. Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante: la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. Pero hemos venido a decir basta. ¡Se acabó! Soldados, se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque le dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia y qué carajo. Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Arriba! ¡Todo el mundo arriba! ¡No quiero ir en tren! ¡Soldado, vaya señora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo el mundo arriba! ¡Soldado, vamos!
Hablábamos antes de los ataques mortíferos y permanentes del enemigo español sobre Buenos Aires, y hay un interesante artículo de La Gaceta, el 16 de julio de 1811, aquel diario fundado por Mariano Moreno, ¿no? Ya Mariano Moreno no estaba entre nosotros, pero seguía publicándose La Gaceta, y esto decía La Gaceta sobre estos ataques de la flota española. A eso de las 9 de la noche, la flotilla, estacionada en la rada interior, comenzó, sin previo aviso, el bombardeo de Buenos Aires. Las granadas, describiendo hermosos arcos, caían sobre la ciudad alumbrada ya por los faroles nocturnos. Las familias se encontraban casi todas en sus tertulias, y aunque las granadas hacían explosión en uno y otro sitio, no por eso las señoras dejaban de subir a las azoteas para presenciar el espectáculo. Después de arrojar unas 50 granadas sobre la ciudad y manteniendo un vivo fuego sobre la playa, felizmente ineficaz, el español Michelena intimó la rendición de las autoridades. Bueno, intimó sin éxito, ¿no? Pero interesante que la población de tan frecuente lo tomaba como fuegos artificiales, ¿no? Es decir, tomarlo por el lado amable, diría. Sí, sí. Diría el Chavo, y efectivamente la costumbre hacía que directamente se tomara como una diversión, como un fuego artificial, estas granadas que describían aros de fuego, ¿no es cierto? Bueno, hace unos años habían resistido el fuego inglés también. Claro, exactamente, sí, así es. No con tanta cuestión del fuego artificial en ese caso. Eso venían en serio. Claro. Bueno, sabemos que Febo asomó, ¿no? Uh-huh. Y todas esas cosas, pero hubiera sido lindo que nos explicaran esto, ¿no? De por qué este combate, de por qué esa necesidad, ¿no? De ir armando una inteligencia para ver en qué lugar nos podíamos ubicar mejor, uh-huh. De las arengas que brindaba San Martín a su tropa, entre las que sabemos estuvo recordarle a sus soldados del recientemente creado Regimiento de Granaderos, donde, como comentamos en el año pasado, había más de 300 guaraníes incorporados, ¿no? A pedido de él, habitantes originarios, y entre las cosas que les contaba a sus soldados, San Martín, había un episodio muy interesante que tenía que ver con un cruce de palabras entre el virrey Abascal, de Perú, y Mariano Moreno, por entonces secretario de la primera Junta de Gobierno. Abascal decía en una carta: los americanos han nacido para ser esclavos, destinados por la naturaleza para vegetar en la oscuridad y el abatimiento. Uh-huh. Y esto le contestaba a Mariano Moreno que no era de quedarse callado, ¿no? Sin que sea vanagloria, podemos asegurar que de hombres a hombres les llevamos mucha ventaja. Podemos afirmar que el gobierno antiguo nos había condenado a vegetar en la oscuridad y abatimiento, pero como la naturaleza nos había hecho para grandes cosas, hemos empezado a obrarlas limpiando el terreno de la brosa de tanto mandón inerte e ignorante, que no brillaban sino por sus galones, con que el ángel tutelar había cubierto sus vicios y miserias. Bueno, toma para vos, ¿no? Sí. Así, estas son cosas que San Martín le comentaba a su gente para inflamar un poco ese espíritu. San Martín elige 150 de lo mejor de este cuerpo de élite para marchar en aquel verano ardiente de 1813. Estamos a fines de enero, cuando comienza la marcha hacia la ardiente Santa Fe, lugar donde siempre hizo mucho calor, ¿no? Sí, es cierto. ¿Saliendo de Retiro? Saliendo de Retiro, exactamente, ahí estaba el cuartel, ¿no? El cuartel de los granaderos. Van sigilosamente, casi en secreto, van en partidas, tratando de marchar bastante por la noche para no soportar ese tremendo calor. Y atento a los chasquis que le traían la información de los espías, qué estaba pasando con la posición del jefe español Zavala, que venía en 13 barcos, cosa que tampoco se nos recuerda mucho, ¿no? 13 barquitos muy artillados que venían navegando por el Paraná, y que cuando están a la altura de San Nicolás, ya San Martín recibe el aviso de que en cualquier momento van a desembarcar, que están buscando un lugar para desembarcar, gracias a
al paisano Celedonio Escalada, que era uno de los espías que tenía San Martín en ese momento, ¿no? Ahí se van acomodando las cosas y es interesante esta descripción que hace de San Martín y de su gente William Paris Robertson, un negociante inglés que tiene unas extraordinarias cartas en Sudamérica, Sí. Un lindo libro de cartas que publicó en su momento MC. Eran un poco espías también. Eran un poco espías. Uno no cree, ¿no?, que Robertson estuviera de casualidad, como dice él por ahí, justamente. Y esto nos cuenta Paris Robertson sobre su sorpresa, digamos, cuando lo encuentra San Martín, ¿no? Vi confusamente en las tinieblas de la noche los tostados semblantes de dos arrogantes soldados en cada ventanilla del coche. No dudé que estaba en manos de los marinos realistas. ¿Quién está ahí?, dijo autoritariamente uno de ellos. Un viajero, contesté, no queriendo señalarme inmediatamente como víctima por confesar que era inglés. Apúrese, dijo la misma voz, y salga. En ese momento se acercó a la ventanilla una persona cuyas facciones no podía distinguir en lo oscuro, pero cuya voz estaba seguro de conocer, cuando dijo a los hombres: no sean groseros, no es enemigo, sino, según el maestro de posta me informa, un caballero inglés en viaje al Paraguay. Los hombres se retiraron y el oficial se aproximó más a la ventanilla. Combinando sus rasgos con el metal de voz, dije: seguramente usted es el coronel San Martín, y si es así, aquí está su amigo Mr. Robertson. El coronel entonces me informó que había venido, andando principalmente de noche para no ser observado, en 3 noches desde Buenos Aires. Dijo estar seguro de que los marinos no conocían su proximidad y que dentro de pocas horas esperaba entrar en contacto con ellos. Son doble en número los realistas, añadió el valiente coronel, pero por eso no creo que tengan la mejor parte del día. Hay algo que pasa rápido acá que dicen 3 noches, ¿sabes lo que son 100 kilómetros por día, ¿no? Prácticamente, Sí. ¿no? Hay una llamada ahí en tu libro, Claro. en la que aclarás eso. Ujú. Claro, dice, en la mitad del tiempo que le llevó a Robertson a hacer el mismo trayecto en carruaje, andando día y noche, sin más detenciones que las postas para cambiar caballos, según su propio relato. Sí, varios militares que leí para La Voz del Gran Jefe que hablan de esto como un récord, ¿no? Sí, La sí, velocidad de esta tropa que recorrió 300 kilómetros en 4 o 5 días, ¿no? Me hace acordar a la vieja marcha forzada de César. Claro, exacto, ¿no? Ese récord en el tiempo, ¿no? Amigos de la casa, en Historias de nuestra historia. Gente de trabajo, pero de confianza. Hola, soy Liniers y a ver, mi relación con la historia, me gusta mucho la historia, no soy un gran así como fanático del estudio de la historia, pero era una de las materias que me gustaban en el colegio, ¿no? Más que matemática y física y química, y le heredé bastante de mi abuelo, que era bastante fanático de la historia. Mi abuelo también se llamaba Liniers de nombre, de hecho me pusieron Liniers por él, y escribió algún libro sobre Santiago de Liniers y esas cosas, porque el Santiago de Liniers era nuestro chosno, que obviamente al principio cuando iba al colegio, me acuerdo en 3er grado por ahí, te empezaban a enseñar las invasiones inglesas y entonces Liniers era como el héroe de la Reconquista y después ¿no? y Sobremonte huía con la guita y en cambio Liniers heroico se quedaba y defendía. Entonces yo me acuerdo de estar en clase y levantar la mano y decir, explicar que era mi chosno y tal, y estar como muy contento y orgulloso de eso, y 3 clases más tarde lo fusilaban. Y yo me acuerdo que todo el mundo se dio vuelta en la clase como que me señalaron riéndose, ja, 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 ja. Y me volví muy impresionado porque mi abuelo no me había contado esa parte de la historia. Habíamos quedado con que Liniers le había metido el gol a los ingleses y de repente pasa esto. No sé, hay varios personajes y es como, el que no es mi preferido es Moreno, ¿no? Que a un montón de gente lo quiere mucho, pero es el que los fusiló a Liniers. A mí siempre te dicen que la revolución de Mayo fue como una revolución sin víctimas, y yo ahí siempre como levanto la mano y digo, no, lo mataron a Liniers. Que convengamos que estaba loco, pero en esa época toda esa gente estaba medio de la cabeza. ¿Quién no tiene un chosno que estaba completamente de la cabeza? Y bueno, el tipo se fue a armar ahí un ejército y qué sé yo, a defender el imperio, y le fue pésimo. Lo que pasa es que la historia siempre es tan complicada en este país,
definitivamente, y entonces terminás de un lado y del otro y no sé qué. Que si lo dibujo a Picasso no pasa nada, pero si lo dibujo a Quinquela Martín ya empiezo a tomar una posición histórica, una posición política y tal, ideológica y no sé qué. Entonces a veces me evito esos dolores de cabeza, ¿no? Ya el hecho de publicar en un diario te ponen de un lado, después, pero si decís otra cosa te ponen del otro. A mí me critican por ser facho y zurdo todo el tiempo. Hola, soy Liniers y les mando un saludo a todos los amigos del programa Historia de Nuestra Historia, especialmente a Felipe. Un abrazo. Atención, atención. Llegó el momento de la trivia. Divertite y jugá en familia. Tras la pausa, la respuesta. Bueno, para mover un poco las neuronas en este domingo, se nos ocurrió hacer una trivia por programa, una trivia que van a tener tiempo de resolver ustedes. No hace falta que nos la digan a nosotros, simplemente bien, se la contestan entre los amigos, la familia, sí, la pareja, los que quieran. No entramos en detalles, cada uno está con quien quiere en este momento. Bien. Y se la responden entre ustedes. La trivia de hoy es: ¿a qué provincia representaba Juan Martín de Pueyrredón en el Congreso de Tucumán de 1816? Sí. ¿A Buenos Aires, a Córdoba o a San Luis? Vaya pensándolo, sí, y después le damos la solución. Se puede apostar algo, por ejemplo, poner la mesa, lavar los platos, alguna de esas cosas. Y después de la tanda la resolvemos. Revisar nuestra historia es pensar a futuro. En la huella de la historia, abriendo camino al pensamiento. Historias de nuestra historia. Seguimos en Historias de Nuestra Historia. Vamos a resolver la trivia en la que ustedes estuvieron pensando y charlando durante la pausa. Efectivamente, algunos acertó. Claro, acertó. Efectivamente, para el que acertó, efectivamente, sí. Juan Martín de Pueyrredón era diputado por San Luis, por la provincia de San Luis de la Punta, en aquel famoso Congreso de Tucumán. Hombre de San Martín en el Congreso de Tucumán, como buen cuyano. Recordemos a San Martín, gobernador de Cuyo en ese momento, al igual que Laprida, al igual que Godoy Cruz, los alfiles de San Martín en el Congreso de Tucumán. Juan Martín de Pueyrredón, entonces, representante de San Luis en el Congreso de Tucumán. Por supuesto, aclaramos, no era nacido en San Luis, había estado de alguna manera castigado en San Luis y ahí adquiere algo así como la ciudadanía y San Martín lo convence como para que sea representante de San Luis en el Congreso de Tucumán. Eso para alentar a los que votaron por Buenos Aires. Claro. Que dijeron me parece que no era de San Luis. Era porteño, pero ocupaba ese cargo. El tanguito tiene ese no sé qué. Historias de nuestra historia también. Origen, anécdotas y cultura del 2x4 por Roberto Martínez. Entre las nuevas secciones que abrimos este año, en esta nueva temporada de Historias de Nuestra Historia, está Historias del Tango, historias, anécdotas, recuerdos del tango, a cargo de nuestro querido compañero Roberto Martínez. Así que vamos a escuchar la historia del tango de hoy. Pero muchas gracias. Vos sabés que dije, ¿con qué arrancamos? Bueno, arranquemos con Julio Sosa. ¿Por qué? Y porque Julio Sosa nació un 2 de febrero de 1926. Un ídolo realmente. Sí. Pero un ídolo, digamos, como para competir con la nueva ola, con el Club del Clan. Murió a los 38 años en un accidente. Y algunos dicen que tenía pánico escénico. Y que le costaba mucho por ahí salir. Ahora, cuando salieron no paraban más. Claro. Aparte de una pinta, ¿no? Una cosa tremenda. Además, una cosa que se usaba poco, que era el tema de interactuar con la gente. Por ahí Castillo, ¿no? El cantor de orquesta era alguien que venía, cantaba, estaba en un costadito, venía, claro, cantaba. Bajo perfil. Hacía gestos. Y es más, en algunos de los tangos, esa sonrisa gardeliana parecía una sonrisa peroniana también. Claro. O sea que por ahí hay un tanguito que se llama Al mundo le falta un tornillo, que él graba en el 57, que cuando dice que venga un mecánico
a ver si lo puedo arreglar, levantando los brazos y sonriendo. Algunos muchachos pensaban que estaba imitando a alguien. Claro, exactamente. Le Pero, sonaba otra cosa. Sí, en esa época política que vos describiste en tantos Sí. libros. Sí. Bueno, Julio Sosa, Plena Libertadora, recordemos. claro, pleno 41-61. Claro, prohibición de nombrar a Perón, todo eso. Sí. Claro, tenés razón. O sea, vos imaginate que para esa época decir por radio Juan Domingo Peralta era un chiste. Claro. Sí. ¿Viste? Entonces, los que por ahí éramos chicos decían, ¿de qué se reirá cuando dice Juan Domingo Peralta? Ah, porque no podía decir Perón. Claro, P5. Claro, por ejemplo. Claro. Entonces, por eso el recuerdo para Julio Sosa, te decía, y también para ese tango que él versionó en el 57, hizo posteriormente también, que fue Cambalache, ¿sí? Que es un tango del 34, hecho para una película, estrenado del 35, pero que él grabó en el 57, 58, ¿sí? Y te digo, ¿sabes por qué te digo las versiones? Porque cada una de las versiones le iba cambiando la letra. Ajá. Por ejemplo. Y por ejemplo, por ahí, en algunos casos era Stavisky, que estafador francés. Sí, claro, famoso. Entonces, Sosa pensó, no, debe ser algún músico, debe ser Stravinsky. Claro. Entonces, él dijo, no, Stravinsky no, porque no es tan conocido. Toscanini, dice. Claro. Entonces le va cambiando. En algún momento dice Marimón, que era un corredor, toscanito, Marimón, de la época. ¿Sí? O dice Carrera en vez de Primo Carnera. Claro, Carrera y San Martín. Claro, entonces por eso te digo, es gracioso porque cada vez que escuchas una versión de Cambalache por Julio Sosa, sabes más o menos cuándo la grabó, claro. por la gente que nombra. Fantástico. Un personaje que realmente es interesante y poco conocido de nuestra guerra de independencia, vinculado también a San Lorenzo, porque uno se podría preguntar dónde salían los fierros de nuestros ejércitos, ¿no? Bueno, uno de los personajes interesantísimos de esta historia es el capitán Ángel Monasterio, un capitán español que era escultor y profesor de dibujo, que en 1808 ingresó a la Marina Española. La Junta Central de Sevilla lo envió a América para combatir a lo que ya empezaba a vislumbrarse, ¿no? Como algún tipo de inquietud. Pero él es detenido en Montevideo cuando sabe que simpatiza con la Revolución de Mayo en 1811. Finalmente escapa y logra llegar a Buenos Aires y se incorpora al ejército, ¿no? Ahí construye las baterías de Rosario para Belgrano y junto a Esteban de Luca monta la fábrica de cañones en Buenos Aires, el capitán Monasterio, y donde va a haber cañones como por ejemplo el Tupac Amaru, un modelo de cañón patriota que lleva el nombre del gran rebelde americano, ¿no? O sea que en la vida real el capitán Monasterio era bueno. El capitán Monasterio era buen capitán, no el del Zorro, que era malísimo. Así que ahí empieza, justo con este personaje de novela del que algún día hablaremos, Esteban de Luca, que fue armero y poeta, pocos en la historia, armero y poeta. Y ahí en el batallón de Patricios, ahí se instaló la fábrica de fusiles, además, que eran las que usaban nuestras tropas. Es un recuerdo que vale la pena para este personaje interesante, el capitán español Monasterio, que termina siendo un fervoroso patriota y un fabricante de fusiles y armador de nuestros cañones, ¿no? El programa Los Armeros de la Patria. Está lindo, ¿no? Y con este espíritu, ¿no? Interesante de ponerle Tupac Amaru a uno de los cañoncitos que va a llevar Castelli, por ejemplo, al Ejército del Norte, ¿no? Bueno, llegamos entonces al famoso día 3 de febrero de 1813. Asomó Febo, efectivamente. Venían entre 11 y 13 naves con su artillería preparada para el ataque. Esas naves van a quedar en el Paraná como una especie de retaguardia, con una gran capacidad de fuego, por otro lado. Y entonces estos 250 realistas van a comenzar su desembarco en una situación un poco desfavorable, porque había que subir una importante barranca, la barranca del Paraná. San Martín aprovecha esta cuestión teniendo en cuenta que tenía una situación numérica desfavorable, tenía 100 hombres menos que los españoles, ¿no? Entonces es interesante cómo ven los españoles esta acción de San Lorenzo, esta acción genial,
de rapidez, de estrategia que desarrolla San Martín. Esta es la lectura que hacen los españoles del combate de San Lorenzo. Por derecha e izquierda del monasterio, dos gruesos trozos de caballería formados en columna y bien uniformados, que a todo galope y sable en mano cargaban despreciando los fuegos de dos cañoncitos, que principiaron a hacer estragos en los enemigos desde el momento que los divisó nuestra gente. Sin embargo, de la primera pérdida de los enemigos, desentendiéndose de la que les causaba nuestra artillería, cubrieron sus claros con la mayor rapidez, atacando a nuestra gente con tal denuedo que no dieron lugar a formar el cuadro. Ordenó Zabala a su gente ganar la barranca, posición mucho más ventajosa si el enemigo trataba de atacarla de nuevo. Apenas tomó esta acertada providencia cuando vio al enemigo cargar por segunda vez con mayor violencia y esfuerzo que la primera. Nuestra gente formó, aunque imperfectamente, un cuadro por no haber dado lugar a hacer la evolución, la velocidad con que cargó el enemigo. Bien, o sea, no pudieron conformar el cuadro, que era el pelotón del centro, como para poder combatir. Sí lograron dar con 16 de los nuestros, ¿no? 16 muertos y 27 heridos. Y además, como sabemos, herir mortalmente al caballo de San Martín, un caballo que era de color bayo, no blanco, un caballo bayo sería algo así como beige, tirando a beige, y bueno, hay gente que duda, ¿no?, de la existencia de Cabral, si Cabral existió, pero esto está certificado absolutamente, la existencia del querido correntino Sambo o mulato, claramente hijo de negra, según dice en el parte, que es San Martín el que certifica la existencia y los dichos, además, de Cabral, ¿no? Claro. San Martín queda en una situación muy desventajosa, queda con su pierna oprimida, en ese momento es donde recibe una herida en la cara y una en el brazo, y bueno, San Martín mismo es el que va a contar de la existencia de Cabral y la actitud de otros granaderos, ¿no? Vos habías contado que San Martín era uno de los primeros militares profesionales. Sí, peleando en la Argentina. Sí, o sea que ese va a ser uno de los primeros partes de un soldado profesional de una batalla. De un soldado profesional y va a ser un parte absolutamente humanista, un parte donde hay una enorme ausencia de exaltación de lo personal, y vamos a leerlo en dos partes porque quiero hacer un comentario en el medio, ¿no? Como sé la satisfacción que tendrá vuestra excelencia en recompensar a las familias de los individuos del regimiento muertos en la acción de San Lorenzo o de sus reclutas, tengo el honor de incluir a vuestra excelencia la adjunta relación de su número, país de nacimiento y estado. No puedo prescindir de recomendar particularmente a la viuda del capitán Justo Bermúdez, que ha quedado desamparada con una criatura de pecho, como también a la familia del granadero Juan Bautista Cabral, natural de Corrientes, que, atravesado con 2 heridas, no se le oyeron otros ayes que los de «Viva la patria, muero contento por haber batido a los enemigos», y efectivamente, a las pocas horas falleció, repitiendo las mismas palabras. Bueno, como vemos, el que nos cuenta la frase de Cabral no es otro que San Martín, en el parte de guerra, ¿no es cierto? No era una leyenda. No era una leyenda, lo dice él, y es muy, muy impresionante que un general, que un jefe se encargue de nombrar a todos los caídos en el parte, y que además recomiende puntualmente a las viudas y a los huérfanos. Y cuando leías anteriormente el parte de San Lorenzo, empieza con una especie de apriete al triunvirato cuando dice: como sé la satisfacción que tendrá vuestra excelencia en recompensar a las familias de los individuos. O sea, está diciendo sí o sí hay que ocuparse, ¿no es cierto?, de las familias, y es interesante cómo el triunvirato entonces responde favorablemente al pedido de San Martín. Considérense a las viudas de los valientes soldados que han rendido su vida en defensa de la patria y escarmiento de piratas agresores, con las pensiones asignadas según sus clases, y muy particularmente a la viuda del capitán Bermúdez.
Fíjese en el cuartel de granaderos un monumento que perpetúe recomendablemente la existencia del bravo granadero Juan Bautista Cabral en la memoria de sus camaradas y publíquese el presente oficio con este decreto y la adjunta nota en la Gaceta Ministerial para noticia y satisfacción de las interesadas, tomándose razón en el Tribunal de Cuentas. Bien, era uno de los primeros triunfos políticos también de San Martín, ¿no? Esta publicación y esta decisión satisfactoria del pedido, ¿no? Claro. Que hace este teniente coronel. Sí. Recordábamos entonces que estábamos en plena reunión de la Asamblea, la Asamblea del 13, que estaba sesionando. La victoria de San Lorenzo ratifica absolutamente la confianza en este oficial que a algunos les parecía dudoso, recién llegado de España, ¿no? Y lo pone a San Martín en el centro de la escena política. Un hombre que es bastante nombrado en esa asamblea. Algunos ya están hablando de que es un muy imposible candidato a ocupar un cargo nacional. Y es en ese contexto entonces en que evidentemente frente a este crecimiento de la imagen positiva de San Martín es que van a decidir sacarlo de la capital, ¿no? Es decir, particularmente el director supremo que finalmente se designa, que es un hombre de Alvear, nada más y nada menos que su tío, Gervasio Antonio Posadas, va a hacer lo posible por correrlo a San Martín del centro de la escena, y será el propio Alvear el que dice lo siguiente. Yo sentí al instante este gran defecto, y siendo miembro de la Constituyente, traté de sondear los ánimos con el objeto de concentrar el poder en una sola persona. No había pues tiempo de que perder, y era preciso empezar por hacer en el gobierno una gran variación que pedían imperiosamente las circunstancias. El coronel San Martín había sido enviado a relevar al general Belgrano, y la salida de este jefe de la capital, que habíase manifestado opuesto a la concentración del poder, me dejaba más expedito para intentar esta grande obra. Bueno, clarísimo, ¿no? Ahí lo mandan a San Martín a reemplazar a Belgrano en el Ejército del Norte, y evidentemente queda el terreno libre para la instalación de este poder concentrado, porteño, absolutista, unitario, y ahí empezaremos una nueva etapa en la vida del país, en la vida de San Martín, en la vida de Belgrano, de la que hablaremos en otro momento, pero nos parece importante decir que el combate de San Lorenzo fue mucho más que un combate, tuvo también sus repercusiones políticas y va a poner a San Martín en el centro de la escena, un lugar que va a ocupar durante muchísimos años en la historia argentina. Bueno, estamos llegando al final de este primer programa de la temporada 2015 de Historias de Nuestra Historia. Esperamos que les haya gustado. Gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar el próximo domingo en la radio pública, como siempre, a las 14 horas. Muchas gracias. A orillas del Paraná, es de otra tierra del Plata, a San Lorenzo llegaban queriendo ultrajar la patria. Y San Martín con Cabral hicieron la historia gaucha. Desde el Rosario Cabral partió con sus granaderos, y frente a aquel monasterio la patria lleno de gloria, batiendo aquel invasor que ya figura en la historia. La patria estaba naciendo y se moría Cabral. No importa mi capitán, no ve que muero contento. No importa mi capitán, no ve que muero contento. Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.